Permítanme saludarlos primero. Retomando con lo que habíamos visto la primera clase, vamos a adentrarnos un poquito en el porqué de la importancia que les había dicho de que consultaran acerca de planeación. ¿Por qué necesitamos en todos los aspectos de la vida tener una buena y adecuada planeación de los proyectos que vamos a emprender, tanto en la vida laboral como en la vida privada? Porque son dos cosas que no podemos a la hora de la verdad separar. Mucho de lo que nosotros proyectamos en nuestra vida personal va a reflejarse en lo que vamos a proyectar en el trabajo. En el sector que nosotros manejamos, que es el de la infraestructura, reviste una importancia esencial ese proceso de planeación debido a que vamos a manejar o se manejan billones de pesos en la parte de infraestructura, tanto en el sector público como en el sector privado. Ustedes van a darse cuenta durante todo el transcurso de este módulo que hago mucho énfasis en el sector público. ¿Por qué? Porque es que aunque nosotros a veces decimos, no, es que yo trabajo con el sector privado, necesariamente tenemos que cumplir con unas directrices que vienen emanadas del sistema político y jurídico que tenemos nosotros y que ya también en la consulta que vimos y que discutimos en la primera clase, entendemos el porqué pues, de esta situación. Debido a eso y a que las entidades encargadas de planeación, que ya dejamos claro que son a nivel nacional, departamental y municipal, es la manera como se van a orientar y distribuir los recursos que tiene el país para todos sus proyectos, sus planes y proyectos de desarrollo. Por eso todos los gobernantes, desde el presidente, gobernadores, alcaldes, lo primero que hacen en sus campañas y en su primer año de gobierno es tener un plan de desarrollo para el país, para la región, para el departamento, para los municipios. Esos planes todos van enlazados, así haya una autonomía por constitución en cuanto a la planeación, el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el del Departamento de Antioquia en este caso, o el municipio de Medellín. Pero de todas maneras tienen una denominación común y es la buena planeación para el buen manejo de los recursos públicos. Que recuerden algo muy importante, esos recursos públicos provienen nada más y nada menos que de nosotros los contribuyentes a través del pago de impuestos. La gran mayoría de los presupuestos para el desarrollo de un país provienen de los impuestos que pagamos nosotros los contribuyentes. Y ahí es importante hacer una observación. Muchas veces, sobre todo en el campo nuestro, que tenemos tan mala fama porque siempre se habla del CBY, de la corrupción en el sector de la contratación pública, es importante mirar algo, y es que cuando nosotros estamos, empleemos la palabra crudamente, robándole al Estado, nos estamos robando a nosotros mismos. Recuerden que son los impuestos que pagamos nosotros. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para que también mejoremos la práctica y el ejercicio de nuestra profesión. Tener en cuenta que cuando nosotros accedemos a hacer componendas con los procesos de licitación y contratación, llámese sector público, sector privado, pues estamos metiéndole la mano al bolsillo a nosotros mismos, al papá, a la mamá, al vecino, a todos. Y es más feo ser un ladrón inteligente, ilustrado, no tiene la misma presentación que el muchacho que salimos y nos arranca el celular. Entonces eso es bueno, es un poquito de ética, pero me gusta mucho mezclar esto con la educación transversal y hacer algunos apuntes que a veces se nos olvidan en la práctica de nuestra profesión y nuestros oficios. Entonces volvamos con la cuestión de la planeación. Las entidades encargadas de manejar la planeación en todo el país son las que están diciendo qué proyectos se deben emprender de acuerdo a las necesidades del país. Eso es lo lógico, hacer un proyecto de acuerdo a lo que necesita el país para su desarrollo, más en estos países nuestros latinoamericanos, que son países todavía
para no utilizar el término tan duro de subdesarrollados, digamos que en vías de desarrollo. Entonces ese control de esos recursos, y en el área nuestra que decíamos que son billones y billones de pesos, pues requiere de un control. Y por eso les digo yo a ustedes que voy a hacer más énfasis en la parte pública que en la privada, porque hay una diferencia que la vamos a ir viendo durante toda la clase, que aunque la interventoría podríamos decir que es lo mismo, o se ejerce de la misma manera, o la filosofía es la misma, tanto en el sector público como en el privado, la gran diferencia es que el sector público tiene una normatividad que la rija, una normatividad tan dura, digamos, y tan exigente como son las leyes que rigen la contratación en nuestro país. Y ayer habíamos hablado de la ley 80 y todas las demás que la han modificado, la 1150, la 1474, la 1888, si no estoy mal. Entonces, mientras que en el sector privado nos rige para hacer un contrato el Código de Comercio, es un acuerdo mercantil. Acá en el sector público, aparte del acuerdo mercantil, también vamos a tener que cumplir con una normatividad que es la ley 80 y todos los derivados. Es el estatuto de la contratación administrativa. Y ahí tenemos que hacer un poco de historia. Vamos a mirar ahorita más adelante, con la ayuda de unas diapositivas, vamos a mirar cómo a partir del cambio que tuvo el país con la Constitución del 91, en 1991, cambiaron todo el sistema de manejo contractual y político del país. ¿Eso qué implicó? Que el decreto que antes regía la contratación con el Estado, que era el 222 del 63, o sea, de 1963, cambió hacia la ley 80 de 1993. Miren ustedes, hay una diferencia entre la Constitución del 91 y la ley 80 del 93, una diferencia de 3 años. ¿Esto por qué? Porque al empezar a hacer la contratación, el Estado se dio cuenta de que no podía seguir trabajando con el decreto 222, porque ya ni siquiera las instituciones que trabajaban con ese decreto existían. Un ejemplo, ya el Ministerio de Obras Públicas dejó de existir con la Constitución del 91, ya fue el Ministerio de Transporte. Ese Ministerio de Transporte ya abarcó lo que es la parte del Instituto Nacional de Vías, de la Agencia Nacional de Infraestructura, de la de concesiones. Pues hubo un cambio total que se ha ido dando cada vez más de acuerdo a los requerimientos del país. Entonces, ese cambio en la Constitución es muy importante, y en las leyes de contratación, porque ya viene como a reflejarse un poco más de lo que antes se podía pensar, el concepto de interventoría. ¿Y por qué cambia? Porque cuando yo a ustedes les pregunto ¿qué es interventoría? Se presenta ese dilema de, bueno, ¿cómo controlo, vigilo, superviso, pero al mismo tiempo voy a ayudar a que la obra se haga bien? Entonces ahí hay que tener claro un concepto, y es que una cosa es el contratista y otra cosa es quién ejerce la interventoría. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de contratación, y ahí sí es sector público-privado, estamos haciendo alusión a 3 actores principales, que son el dueño de la obra, que jurídicamente lo vamos a llamar el contratante, el ejecutor de la obra, que lo vamos a llamar el contratista, y el otro actor es quien la va a controlar y supervisar, que en este caso es el interventor o el supervisor, y después les aclaro por qué hablo de o el interventor y supervisor. Entonces hay que pensar que la parte de coadyuvar se refiere a que esos 3 actores tienen que formar un bloque común para poder llegar a que esa plata que se va a invertir en un proyecto pues se haga
eficientemente, eficazmente, es decir, que invertamos bien los recursos, que se haga en el tiempo debido y que se haga con la calidad adecuada. Eso es el objetivo, es como la meta de los tres actores, pero ojo con esto, y aquí viene ya la separación. El interventor va a actuar en el medio de los otros dos actores. ¿Por qué? Porque está representando al dueño de la obra, al contratante, y va a ser quien a nombre de este esté haciendo todo el seguimiento de lo que el contratista está ejecutando. Pero la meta de los tres es encontrar una obra, hablemoslo en términos económicos, una obra rentable. Rentable en el sector público es que preste un debido servicio a la comunidad. Rentable en el sector privado es que a mí me garantice unas buenas utilidades, porque en el sector privado la función del interventor también es esta, ayudar a que el proyecto que se esté haciendo llegue a un buen fin.